Dele, profe. Excuso a mi esposo porque está un poquito ocupado. ¿Ya? Hola, excuso a Rodolfo que está un poquito ocupado, a lo mejor un poquito más tarde. Ok. Recibido un mensaje. ¿Alguien recuerda cuál era el título de la clase de la semana pasada? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Estamos reprobados, profe. Se me olvidó. No, Estamos reprobados. vamos a recordar, miren, ya que estamos hablando de cómo se hace una clase, hay una... No, ese no era el título, ese era el tema. Cuando hablamos de hacer una clase, también, eso, ahí sí, a aprender, ahí está. Cuando hablamos de una clase, ¿por qué le hago yo estas preguntas? Porque lo que hay que hacer es una activación de conocimientos previos. ¿A alguien le suena lo que significa eso? Activación de conocimientos previos. ¿Les sonará? Esta clase está pensada más en que participen, así que voy a pedirles que me contesten muchas preguntas o que puedan hablar. Conocimientos previos a lo que uno ya aprendió antes para recordar. Exacto. Uno nunca aprende en el vacío. No estamos nunca en nada. Siempre tenemos una idea de algo. Por lo tanto, ¿qué es conveniente hacer cuando ustedes hacen una clase? Siempre es conveniente que se pueda hacer una activación de conocimientos previos. Es una técnica, ¿cierto? Esto viene de la psicología cognitiva, principalmente de Vygotsky, que para poder generar un nuevo aprendizaje, yo ese aprendizaje lo anclo en algo que ya sé, ¿sí? Y a partir de eso que sé, entonces comienzo a aprender algo nuevo. Por eso siempre, en mis clases yo, por ejemplo, le hago recordatorios o les pregunto, ¿recuerdan ustedes cómo era el nombre de la clase anterior? Y lo vamos a comparar con lo siguiente. Si alguno de ustedes, de los que está aquí, se pusiera a jugar a la pelota, ¿les gusta jugar a la pelota a los que están aquí o algún deporte en particular? Básquetbol, tenis, qué sé yo, pádel, que está de moda. Ok, Mano Luis dice que le gusta jugar a la pelota, ¿sí? Supongamos que a tenis, le gusta jugar tenis, ya. Hermano Luis entra a la cancha, se saca, cierto, la ropa, se pone el short rápido porque está apurado, toma la raqueta y se pone a jugar inmediatamente. ¿Qué es lo más probable que ocurra? ¿Qué es lo más probable que le ocurra, hermano Luis? Desgarro. Un desgarro. ¿Y por qué le va a ocurrir un desgarro? Un calambre, una lesión. Porque no precalentó. No calentó, ¿cierto? No hizo ningún ejercicio precompetitivo. Y el músculo entonces al estar frío va a tensarse y va a sufrir una lesión que lo va a tener un buen rato, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos activación de conocimientos previos, lo que estamos haciendo eso es musculando, ¿cierto? Es calentando de alguna manera nuestro cerebro, volviendo a los temas que habíamos tocado, qué aprendimos, qué habíamos dicho, qué recuerda usted de esto, qué le llamó la atención, incluso qué duda tiene respecto a la clase pasada. Y con eso usted lo que hace es calentar, como en el caso de los ejercicios, ¿cierto? Y que le permite, de alguna manera, poder continuar con algo nuevo, ¿sí? O si no, no va a sufrir una lesión cerebral, pero lo más probable es que esté todo el rato perdido. Y si usted no enganchó nunca, es posible que eso lo pierda, ¿sí? Pierda el aprendizaje. Entonces, una de las recomendaciones que yo les hago a ustedes, así como fuera de clase propiamente tal, es que siempre hagan una activación de conocimientos previos. Por eso esas preguntas que yo hago. ¿Cómo se llamaba la clase anterior? Aprender, ¿sí? Muy bien. No necesariamente que repase toda la clase, pero que repase algunos puntos importantes, ¿sí? Algunos conceptos que usted quería haber dejado. Entonces, esta segunda clase, que ya es el cierre de este módulo, ¿cierto?
le vamos a llamar una clase con mucha clase, ¿ya? Así que para que lo tenga ahí guardado, recuerde. Igual yo les mando el PowerPoint después, ¿ya? Y yo les había pedido una tarea, entonces, porque les dije que me interesaba hacer una clase en donde más que yo hacer una exposición y, y darle un montón de conceptos y cosas así, me interesaba también escucharlo a ustedes y a partir de eso que ustedes ya tienen como experiencia, poder ir trabajando algunos conceptos, ¿sí? Aquí vamos a partir al revés. No partimos desde lo que el profe sabe, sino que vamos a partir de lo que usted tiene como experiencia para poder llegar a una teoría, vamos a decirlo así. ¿Se entiende, cierto? ¿Queda claro el ejercicio? Entonces, los primeros minutos de esta clase, porque si no va a ser muy, muy corta, entonces, los primeros minutos de esta clase me gustaría escucharlo a ustedes. No es necesario que usted me presente una clase PowerPoint, si es que tiene, lo podemos compartir. Si es que no, simplemente dígame cómo pensó usted la clase, qué elementos consideró, cómo diseñó su clase en su cabeza. Yo no le enseñé ningún formato ni de planificación ni nada de eso. Simplemente les dije, usted diseña una clase a partir de más o menos los conceptos que trabajamos. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Algún voluntario que haya hecho la tarea? Profesor, Dígame. sí, yo preparé algo cortito. Debo reconocer que no tuve tiempo de repasar sus clases, la clase pasada, pero sí preparé algo chiquitito y claro, con la idea de que usted también me vaya corrigiendo y me gustaría presentarlo. ¿Le Por parece? supuesto. Sí, por supuesto. Ya. Luis, ¿me Usted, puedes dar para presentar? déjeme dejar de compartir aquí para que usted pueda presentar. Ya, profesor. Ahí está. Ya. Ya. A ver, espere un poquito. Ya. Bueno, estoy tratando de sacar la barra, la tarea que no me deja ver. Espérame un poquito que tuve un inconveniente, pero enseguida. Ahí sí. Bueno, yo quería hablar un poquitito sobre, es una historia cortita y acá lo que estoy mostrando es algo que es bastante conocido en nuestras costas, que es la pesca, ¿verdad? Que es la pesca. Entonces acá tenemos una imagen de la pesca que yo creo que a todos nosotros nos es familiar, ¿verdad? Y ahí tenemos un pescador y nuestra clase o nuestra enseñanza de hoy se va a llamar los pescadores y las piedras, ¿verdad? Es raro ya, desde ya el título es extraño porque se supone que si un pescador va a pescar peces, no piedras. Pero bueno, vamos a ver por qué se llaman los pescadores y las piedras. Acá tenemos a los pescadores, ¿no es cierto?, que están lanzando sus redes, ¿no es cierto? Se dispusieron con mucho entusiasmo ellos a realizar su trabajo, su labor, que es su sustento también, ¿verdad? Que es ir a pescar. Así que con todo el entusiasmo ellos prepararon sus redes y las comenzaron a tirar esperando recoger los peces. Cuando uno hace una labor, obviamente espera siempre el resultado cuando se ha preparado previamente, y bueno, ellos se habían preparado, así que se disponen a recoger muchos peces. Comienzan ellos a recoger las redes, ¿verdad? Con mucha expectativa, porque cuando uno va a realizar una labor o cuando uno despierta en la mañana nomás, ya tiene la expectativa de algo, de vivir un día de trabajo, un nuevo día en su casa, un nuevo día en un proyecto, en fin. Ellos tenían, el proyecto de ellos era recoger muchos peces. Así que entusiasmados comenzaron a tirar la red para ver el resultado de la labor. Y en un momento se dieron cuenta que la red pesaba demasiado. Ellos ya tenían el cálculo, ¿no es cierto?, más o menos de cuánto la red
podía pesar si venía más o menos llena, si venía más o menos media de peces, pero se dieron cuenta que en realidad estaba demasiado pesada la red. Pero bueno, igual la siguieron tirando, ¿verdad? Se alegraron porque dijeron, si está más pesada que de costumbre, es porque vienen muchos peces. Nunca la habíamos visto tan pesada, o sea, no habíamos sentido tan pesada. Por lo tanto, deben venir más peces que de costumbre, así que estaban requete feliz, se comenzaron a hacer fiestas, a saltar, a gritar, a hacer hay una algarabía, celebrando la gran pesca. O sea, la expectativa ahí estaba al 1000, al 1000. Pero, pues, ¿qué pasó? Cuando vieron la red, se dieron cuenta que en realidad contenía piedras, no tenía peces. Chuata. Entonces ahí ellos se les cayó el semblante, se pusieron tristes, se miraban unos a otros, no sabían qué estaba pasando y comenzaron a llorar, a lamentarse. Sentían rabia, dice, no tanto por las piedras, sino por la expectativa. Ellos tenían expectativa, habían trabajado, se habían preparado, pero no sacaron lo que ellos esperaban. Así que se comenzaron a lamentar. Después de estar de fiesta, en un momento estaban celebrando, al segundo estaban llorando y estaban lamentando. Pero uno de los pescadores, que era el más viejito de todos, donde está ahí a veces la sabiduría y la experiencia, él no lloraba, él los miraba nomás, los observaba. Y yo creo que el viejito en su interior pensaba, si estos supieran con lo que se van a encontrar en la vida, a lo mejor no harían todo este show, digamos, ¿no? Y les dijo, dejen ya la tristeza, si el enojo no sirve para nada, no se preocupen. No sirve mucho, no se lamenten tanto. Tienen que saber ustedes que la alegría tiene como hermana la tristeza, es decir, siempre vamos a tener alegrías, pero también vamos a tener tristezas. Así que no se lamenten tanto. Y así como nosotros vivimos buenos momentos, también debemos vivir los malos de vez en cuando. Eso es la vida, es parte de la vida, es la sabiduría de la experiencia del caballero, del pescador más viejito. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, no hay nada que sea eterno. Todo pasa y vamos a vivir distintas experiencias en la vida. ¿Qué nos dice la palabra? En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gozo. Eso lo encontramos en Eclesiastés, ¿verdad? En la vida, a los buenos momentos les siguen malos y a los malos buenos. Así es la vida. No podemos andarnos arrancando de los malos momentos porque son enseñanzas también que nos dejan y que es parte de la vivencia diaria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar preparados, enseñados, para cuando lleguen los malos momentos, saber enfrentarlos con madurez, con sabiduría y ver qué es lo que podemos aprender de ellos, ¿verdad? Pero también tenemos que estar preparados para los buenos momentos, porque a veces las cosas buenas no las sabemos recibir y también a veces las cosas buenas que nos pasan nos pueden traer malas consecuencias si nosotros no sabemos administrar aquellas cosas de manera apropiada, ¿verdad? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Me gusta mucho porque el apóstol Pablo en su sabiduría dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, es decir, para los buenos y los malos momentos. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Finalmente dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál es la lección? Tenemos que estar preparados para vivir los buenos y los malos momentos. Espero haberles
servido de... Esta es una fábula que encontré, la encontré muy bonita, y yo dije, siempre las fábulas nos traen enseñanza, y yo lo apliqué aquí a la palabra del Señor para que nosotros nos ayude a aprovechar los buenos momentos, pero también a saber que los malos momentos son de aprendizaje y los tenemos que vivir, y que en Cristo todo lo podemos sobrellevar. Eso por mi parte, hermanos, que el Señor les pueda bendecir grandemente. Profesor, que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Gloria. Bien preparada estaba su clase, ¿ve? Está bien Matea, me gusta eso. Ya. ¿Usted quiere que le vamos a sugerir? Vamos a ver algunas cosas que aparecían aquí en la... Sí, en ayuda, por enseñanza. favor. Ya, mire, no se preocupe. Usted, la primera imagen que puso, ¿puede poner de nuevo su PowerPoint? Si es posible, para ir viendo a partir de la imagen. Le voy a decir algo bueno. De hecho, cuando alguien habla, ¿cierto? Sobre todo a partir de esta modalidad virtual, las imágenes son muy importantes, ¿sí? Un PowerPoint con imágenes y poco texto, cosa que esté la idea principal nomás. Eso es un buen uso del recurso. No siempre se hace. Utilizar un PowerPoint no es la panacea, digamos. No es que las personas van a aprender mejor porque hay un PowerPoint, pero sí es un elemento que puede facilitar muchas veces conectar una imagen con una idea. Entonces, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces empezó diciendo, obviamente, todas estas sugerencias son, yo me imagino que en una clase en vivo, hermana Gloria, en otro contexto, usted modificaría algunas cosas, ¿cierto? Porque ahora está tratando de presentar en un corto tiempo, etc. Pero, por ejemplo, cuando usted muestra esa imagen, ¿qué cree usted que sería bueno para hacer participar a las personas? Haberles preguntado qué se imaginaban, qué pensaban. Ya, o básicamente pueden decir, ¿qué ven ahí? También. ¿Ya? Entonces, si usted parte con una pregunta, inmediatamente está generando que los hermanos evoquen algo, le respondan algo, empiecen a participar, se van involucrando en la enseñanza. ¿Se entiende? Claro que Entonces sí. ahí la pregunta es importante. De hecho, lo vamos a ver un poquito más allá en unos tips. Okay. Hay un problema, ¿cierto? Y hay que resolver Okay. el problema en la historia. Si usted sigue, por favor, ahí usted además le puso, seguramente, supongamos que lo está haciendo con niños. ¿Usted han visto cómo se pesca? ¿Qué ven? ¿Saben cómo se hace? ¿Han estado cerca de gente que pesca? Básicamente algunas preguntas que vayan involucrando a las personas, ¿ya? Claro. ¿Han Okay. tenido alguna experiencia con la pesca? Porque si a lo mejor ninguno dice, no he visto nunca. Ah, mire, les voy a contar. Los pescadores en el mar hacen tal y tal procedimiento, lanzan su... Entonces usted le está contando porque ellos no lo han visto. Si lo han Okay. visto, es más fácil, usted le puede ir preguntando, ¿qué hacen los pescadores? Pescan, ¿qué cosa? Peces, ¿cómo lo hacen? Así, de esta manera. ¿Se entiende? Sí. Entonces usted va acercándolo a partir de las preguntas. Okay. El título, súper. ¿Sí? Yo mismo uso títulos. Si usted genera un título, la idea es que el título sea atractivo para que genere expectativas en las personas, ¿ya? Lo único que le sugiero es que no le explique usted. Okay. Porque si usted le explica, o por ejemplo usted dice, cuando Clara dice, los pescadores pescan peces, no piedras, ¿por qué tendremos este título? Está de alguna manera induciendo, está aclarando, es como contar el chiste. ¿Sí? Okay, le entendí. Le entendí. Una pregunta podría ser, ¿a qué le suena esto? ¿O qué error ven ustedes en el título? Ah, es que los Bueno, peces, ¿se entiende? Entonces así dice, ¿y por qué habría sí. hablado de esto? Ah, vamos a tratar de resolverlo. Y así usted Okay. genera expectativas. Ya. ¿Ya? Okay. Sí. Lo mismo, lo que le decía, el relato acompañado de la imagen, ¿cierto? ¿Puede avanzar un poquito más? Usted, perfecto, habló de la expectativa, siga, por favor. Habló de la expectativa, que tenían ellos la idea de que iban a salir con las redes llenas de peces. Siga, por favor. Las sintieron pesadas, dijeron, aquí tenemos todo resuelto, ¿cierto?
vamos a salvarnos con esto, hicieron fiesta, muy bien. Una más. Pero al recoger vieron que no tenían peces sino piedras. Y aquí también, ¿qué cree que podría haber sido efectivo? No sé, dígame usted. Pero ¿qué cosas le hemos dicho que son importantes para hacer participar a los hermanos? Preguntarles. Preguntar. No Ok. decirles, entonces se sintieron decepcionados. No, usted tiene que, podría haber dicho, ¿cierto? ¿Cómo creen que se sintieron? Ok. No, se sintieron pésimos porque estaban esperando una cosa. ¿Y por qué creen que pasó eso? Porque tenían una idea de algo que no se cumplió. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Sí, me ha Ok. pasado que yo estaba, o sea, usted los involucra y los Ya. lleva a la idea de que no siempre las expectativas se cumplen. ¿Sí? Ok. Sí. Siga, por favor. Súper bien cuando usted dice, siga un poquito más, cuando sale el viejito, ¿cierto? Y después le remata que hay un viejito, o sea, que la experiencia de la vida, siga, le muestra que, siga, por favor, de nuevo, que vivimos momentos buenos y vivimos momentos malos, ¿cierto? Y me Ujú. gustó ahí que ahí recién calzó el verso bíblico. Ok. Perfecto, súper bien, ¿sí? Eso está súper bien. Todo Ok. tiene su tiempo. Después habló, voy a avanzar, después habló usted de los momentos buenos y los momentos malos, ¿cierto? Y hay también Sí. preguntas. ¿Cómo Ujú. enfrenta usted los momentos malos? ¿Qué hace? Ok. No, yo me desespero. No, yo me pongo a llorar. No, yo voy donde el pastor. ¿Se entiende? Sí. Y después también me gustó esta idea. ¿Cómo administra los momentos buenos? Es distinto, Mm. sí. Ok. Eh, y al último, me haga usted la conclusión. Otra vez. ¿Qué les dice esta historia para su vida? ¿Cómo Ok. creen que podríamos concluirla? ¿Qué otro título le hubiera puesto usted? Ok. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Entonces, pero de todas maneras, obviamente entiendo que este es un ejercicio Sí. precisamente para ir viendo lo que usted a lo mejor no lo vio, ¿sí? Y cuando usted prepara una clase, es ver eso que después ocurren en la práctica. Por Ok. ejemplo, ver las preguntas. Ah, me pueden responder esto. Ah, entonces lo engancho acá. ¿Sí? Claro. Esa es la idea. No sé si Ok. le ayuda Sí, lo que le digo. muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Mucho. Muchas gracias a usted por su Ujú. ejercicio. ¿Alguien más Ya, que me quiera ayudar? Quedan claros ciertos conceptos, ¿no? El concepto que sí. podíamos aquí básicamente repetir tiene que ver con las preguntas. Preguntar. Adelantarse a las respuestas, a las posibles respuestas que tuvieran los estudiantes. No siempre va a ocurrir. Hay muchas cosas de imprevisibilidad, ¿cierto?, en el momento de la clase. Pero yo puedo hacer preguntas y esperar más o menos unas ciertas respuestas y tratar de llevar la lección a esas respuestas, ¿sí? Los hermanos mismos o las personas que estoy viendo, los niños sobre todo, lleguen ellos a la conclusión, porque así ellos van a ir aprendiendo. Porque si yo les doy la conclusión, la próxima vez no se van a acordar de lo que dijimos. ¿Por qué? Porque se los di yo, ¿sí? A menos que tengan una excelente memoria. En cambio, es como ellos llegaron, es un ejercicio que ellos hicieron mental, ellos me van a decir, y la próxima semana decir, ¿qué aprendimos la semana pasada? Aprendimos que las expectativas y que hay tiempos buenos, tiempos malos. ¿Por qué? Porque lo van a ir haciendo ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, súper, súper. Perfecto. ¿Alguien más me quiere ayudar? Muchas gracias, hermana Gloria. ¿Eh? ¿Alguien más me quiere ayudar con esto? ¿Con este ejercicio? A lo mejor alguien no preparó un PowerPoint, pero sí tiene algún punteo. O me puede contar alguna experiencia que tuvo. Por ejemplo, una vez hice una clase, hice esto, y yo siento que esa clase me quedó bonita. También puede ser. ¿Sí? Fíjense que no fui descriteriado para sugerir cosas, para que no se asusten que los voy a destruir su clase. No, no se trata de eso. Profe, Hermana Elena, dígame. yo no hice una clase así como la exposición de la Glorita, pero yo ¿Ya? hice una pauta de mi clase nomás. Por supuesto, no hay problema, también nos sirve. Como dijo, diseñar una estrategia. Por Y supuesto. simplemente la pauta. Y Dele. pensé, con mi esposo pensé en el tema de la familia.
¿ya? Ujú. Hice introducción y ahí, como de lo que te estaba haciendo, la activación de la memoria. Entonces, comenzamos la introducción, comenzamos a hablar temas acerca de la familia. Yo no uso muchas diapositivas en mis clases, ¿ya? Ujú. Pero sí material, para que todos estemos. Entonces, en esa introducción, les comento de qué vamos a tratar el tema y de qué vamos a hablar, pero luego de eso yo, en este, y me gusta crear, Espéreme, que se le cortó al último, no le empecé a escuchar. En la introducción te le dice de qué vamos a hablar, ¿cierto? claro, y Ya. a lanzar conceptos, qué sé yo, acerca de la familia, cómo se inicia, qué sé yo, y seguramente van a haber respuestas, que van a hablar del matrimonio, y qué sé yo, y la formación de la familia. Y entrego literatura para desarrollar. Ya. Eh, um, una clase como inductiva o guiada, o llevándolo a que ellos puedan desarrollar con el material, ¿ya? Preguntas que están ahí y respuestas. Que puedan escoger un moderador y el cual al final me tendrán que entregar en la presentación la conclusión de su tema y lo que han aprendido respecto del tema. Ya, pensando en la estrategia que usted nos enseñó en la clase pasada, cómo poder desarrollarla, Ujú. sé que podía desarrollar mi pauta de esta manera. Planteo el tema, producción, o sea, en virtud de cómo desarrollo las clases. Y la moderación, sí, siempre tengo otras preguntas, testimonios, ejemplos, experiencias y anécdotas, porque generalmente en esta clase se dan muchas anécdotas. Y Ujú. en general, cuando escogemos o escogen un moderador que los represente, les da la pauta, cuando el moderador está explicando la conclusión, todos aportan. Entonces, y uno que hay quienes han estado y que han en el tema y han asimilado. Por tanto, van solamente en respuesta, uno va haciendo el sondeo de quienes, como ustedes han aprendido. Eso. Bien. Muchas gracias, hermana Elena. Mire, ¿qué puedo anotar yo de lo que usted dice? Más que corregir, ¿cierto? ¿Qué puedo anotar? Que nosotros nos sirva como cómo ordenamos una clase. Claro. ¿Sí? Lo que hizo la hermana Elena, bien ordenadita, ¿cierto? Ella hizo una introducción. En esa introducción presenta el tema, ¿sí? En esa presentación podría ser algo motivante para que usted lo considere. Por ejemplo, muchas veces usted no está mal, digamos, pero yo le sugiero esto. En esa presentación, más que decir, vamos a hablar de esto, usted llévelo por las ramas, llévelo por una anécdota, cuéntele un chiste, muéstrele un video o dígale, les voy a contar esta historia. ¿Por qué? Porque así genera expectativas, sorpresa. No le dice, esto es lo que vamos a hablar. Porque si usted le dice, vamos a hablar de esto, por decir algo, si usted está hablando David y Goliat, ¿sí? El que ha estado en la iglesia toda su vida se sabe la historia de memoria. Entonces, si usted dice, vamos a hablar de David y Goliat, entonces el que está en la iglesia, el que ya sabe todo, va a decir, ¿y qué no me va a decir? Inmediatamente va a bajar sus expectativas, ¿sí? En cambio, si usted le dice, vamos a hablar, y le da una vuelta que podría sorprender, lo que va a hacer esa persona es decir, ah, esto no lo había escuchado, voy a poner atención. Aunque usted termine igual hablando de David y Goliat, pero va a generar una expectativa. No le presenta el tema de una, ¿se entiende? ¿Sí? Mantiene ahí la sorpresa. Me gusta esa técnica de la lluvia de ideas. No siempre se ocupa lo mismo, pero eso es una buena técnica para ocupar. Lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Lo puede hacer de distintas maneras, con cartulinas, qué sé yo.
Anote conceptos que se le vienen a la cabeza cuando hablamos de familia. Y anotan. Y entonces después, si tenemos una pizarrita o algo, ¿ya qué concepto usted dijo? Hijos, problemas, alegría, felicidad, suegros, suegra. ¿Se entiende? O sea, usted va dando conceptos que van después uniendo todo con la familia. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto otro? Y va generando ese aprendizaje, ¿cierto? También me gusta a mí a veces usar técnicas de leer. Obviamente va a depender de la naturaleza de la clase y va a depender del tiempo que usted tenga. A veces puede poner pequeños versículos o puede poner textos cortitos. Usted se los da hecho. Usted lee esto, ¿qué significa? Las ideas principales, sáquenlas de ahí. ¿Sí? Que entienda un poco lo que eso estaba señalando como actividad. Y eso está súper bien. ¿Por qué? Porque la introducción los motivó. ¿Ya? Hice una pequeña lluvia de ideas donde activa los conocimientos previos y después hace una actividad, que es el desarrollo de la clase. Y en esa actividad, ¿a quién pone a trabajar? A los alumnos, no usted. ¿Sí? Los involucra inmediatamente. Y al final, la clase tiene un cierre, tiene una conclusión. ¿Y esa conclusión quién la hace? Todos. Porque cuando después de que presentan todos, usted vuelve a tomar la palabra, ¿cierto? Le dice, bien, entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿qué podemos concluir? 3 ideas. Esta idea, esta idea, esta idea. Y cierra. Perfecto, súper bien. ¿Se entiende? Bien ordenadita su clase. Solamente hay que tener conciencia de lo que le digo yo. Cómo generamos expectativas y que las conclusiones las generen ellos, más que uno. ¿Sí? Me gustó eso porque ahí el profesor se pone como en el rol de moderar. El profesor no le da toda la información, modera. ¿Sí? Les pasa documentos y ellos mismos lo hacen. Súper bien. Y lo último además que me dijo que también estuvo usted consciente, no sé si conscientemente o no, pero tiene otro elemento importante en la educación, que es la evaluación. A partir de las respuestas, yo voy viendo si aprenden o no, si llegan a lo que yo quiero que lleguen. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, súper bien. ¿Alguien más me quiere ayudar? Muchas gracias, hermana Elena. No sé si no les di muchas ideas, pero sí algo habremos rescatado. Sí, sobre todo, sí. Nunca he aplicado la técnica de la lectura, el short de lectura. Sí, cortito, ¿cierto? Cosa de que sea algo fácil y que usted puede decir, por ejemplo, ya, vamos a poner supongamos que estamos hablando de la familia y que cómo solucionamos los problemas en la familia en términos cristianos, ¿cierto? Entonces a lo mejor usted pone un pequeño caso, el caso de la familia tanto, el caso de la familia tanto, el caso de la familia tanto, ¿sí? Entonces los hermanos tienen que leer el caso y buscar respuestas. ¿Cómo responderían a ese caso? Una familia tiene un hijo adolescente que pasa metido en el celular y no se comunica y no quiere ir a la iglesia, supongamos. Y así a partir de esas situaciones, de casos, los hermanos incluso pueden sentirse identificados porque son historias que pueden ocurrir, ¿o no? Los lleva a la experiencia. Muy bien. Como idea se lo dejo eso. Gracias, profe, lo anoté. Muy bien. Muchas gracias, hermana Elena, por ahí ayudarnos con su tarea. ¿Alguien más que me quiera ayudar? ¿Dejamos a alguien Pastor, más? puede ser, profe, Sí, dígame. voy a abrir la cámara. Dele, no. ¿Puede ser contar una experiencia? Sí, por supuesto. Por supuesto, A mí también nos sirve. sí, a mí me gusta mucho hacerle clase a los nuevos, precisamente porque me encanta su curiosidad, las ganas de saber, la atención que le prestan a uno, esas caras de impresionado de haber leído un texto y de no comprenderlo de buena a primera, y después cuando uno se lo explica, la impresión que ellos tienen me encanta. A mí, déjenme en la clase de los nuevos convertidos, que me fascina enseñarle a ellos. Y una vez me acuerdo con mi hermana Luisa, porque trabajábamos juntas, Luisa Sepúlveda, decidimos hacer las clases bastante didácticas y hacerle diferentes tipos de cosas que le llamaran la atención a los hermanos. Y una vez llevamos para una clase una muñeca toda desarmada. Toda desarmada, así le habíamos sacado los brazos, la cabeza, le habíamos sacado los pies, toda la muñeca estaba totalmente diseccionada.
Y resulta que le dijimos a los hermanos si funcionaba la muñeca así, pues sí, que se imaginaran que era un bebé, que teníamos que hacerlo funcionar, pero que ellos tenían la opción de poner la parte del cuerpo de la muñeca donde a ellos les diera la gana. Entonces, era imposible hacer que los hermanos pusieran, por ejemplo, los pies donde iban los brazos. Ellos sabían que los pies iban, ¿cierto?, en la parte donde tenía la piernecita de la muñeca. Cada uno, cuando le tocó poner una parte del cuerpo, lo hacía donde correspondía. Entonces, esa clase se llamaba el cuerpo de Cristo. Todos tenemos distintas funciones y cada uno, ¿cierto?, lo hace bien en el lugar, ¿cierto?, para el cual Dios nos dio habilidades. Y fue bastante, muy buena esa clase. O sea, a mí me gustó mucho cómo ellos lo comprendieron, porque algunos decían, pero yo no sirvo para nada, yo no tengo esta habilidad, yo no soy como usted, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto otro. Pero ahí descubrimos que, por ejemplo, el oído tiene su función, la boca tiene su función, los pies tienen su función, hasta el dedo gordo del pie tenía su función. Entonces, esta clase, querido profe, fue bastante buena, entre otras que hicimos, pero esa quería contar. Eso, un aporte pequeño, bendiciones. Súper, muchas gracias por su aporte. Mire, anoté varias cosas igual en lo que iba contando, ¿cierto? Por ejemplo, la idea de la curiosidad, ¿sí? Motivar la curiosidad. Los seres humanos, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que el cerebro le gustan las cosas nuevas y es curioso? Entonces, si todo el rato me dicen lo mismo, que yo ya conozco, y ocupan las mismas palabras, claramente mi cerebro no se va a activar porque no soy curioso, ¿sí? En cambio, la curiosidad me mantiene en un estado de alerta. Ah, a ver, quiero escuchar esto. ¿Para dónde va con eso? ¿Sí? Perfecto. De hecho, usted dijo, les mostramos una muñeca desarmada, yo inmediatamente dije, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Ya solo ver la muñeca, seguramente tiene que haber sido algo que, se volvió loca la hermana, ¿sí? Descuartizó a la pobre muñeca. ¿De qué me va a hablar? De Jack el Destripador. O sea, motiva inmediatamente un montón de ideas en la cabeza de la persona y usted los va llevando, los tiene, captó la atención. Ese es un elemento extraordinario, ¿cierto? De hecho, el título podría haber sido El domingo y el cuerpo lo sabe, por ejemplo, en vez de viernes y tu cuerpo lo sabe. Un título como el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué interesante? Porque ahí ocupó la didáctica. ¿Qué significa eso? Aterrizó una realidad compleja, abstracta, el cuerpo de Cristo, lo aterrizó en un hecho concreto, en algo que pudieran ver, ¿sí? Y que todos entendían que cada función o que el cuerpo sería muy raro si le pusieran el ojo donde van los pies. Entonces cada cosa tenía su lugar, ¿cierto? Como dice la canción, cada cosa en su lugar. Ok, a partir de algo concreto, lo llevó a algo abstracto. Fíjense que eso hace Jesús en las parábolas. El reino de Dios, pero en la vida cotidiana de las personas. El cuerpo de Cristo, una realidad celeste y espiritual, pero en un objeto que yo lo puedo ver y que lo puedo además tocar, tratar de armar. Eso incluso implica un desafío. Así que, súper bien. ¿Qué le puedo decir de eso? Esa experiencia de aprendizaje, finalmente me imagino que los hermanos que estuvieron con la muñeca ahí desarmada, seguramente la recuerdan. ¿Por qué la recuerdan? Porque lo más probable es que tiene que haber sido novedoso para ellos, ¿cierto? Así que, bien, ¿alguien más me quiere ayudar? ¿Ve? Seguramente. Ahí está la hermana de la muñeca, seguramente dicen después. Mientras no digan de que peina la muñeca. Claro, está bien. Eso iba a decir yo, ¿la peina o no la peina? Pero seguramente lo que hizo va a quedar en el recuerdo de las personas. ¿Ya? ¿Alguien más que me pueda ayudar con alguna idea, alguna historia que quieran contarme? Pastor, yo. Dígame. Bueno, yo, pastor, en este momento estoy enseñando la palabra a unos vecinos que no conocen nada del Señor.
Y ellas empezaron porque la esposa se enfermó muy gravemente y sabían que mi hermana conocía al Señor. Y bueno, mi hermana no se atrevió mucho a compartir la palabra, me pidió a mí, yo estoy ahí, ya vamos a cumplir un año, yo creo, un poquito menos. Entonces, me interesó mucho esto que usted nos está enseñando. A mí me encanta aprender, ¿ya? Y yo estoy ¿cómo estoy yo ahí con ellos? Porque ellos lo que ellos quieren saber me preguntan. Entonces yo estoy en este momento enseñando de Jesús, porque son almas que no conocen a Cristo, ¿ya? Y yo siempre estoy con las parábolas para ser más entendible para ellos, ¿ya? Entonces nosotros así leímos todo un pedacito, a veces lo leo yo, depende, si es muy largo lo leo yo, y en fin, y eso lo compartimos, ellos leen. Entonces yo les pregunto a ellos ¿qué entendieron más o menos de lo que leímos o de lo que yo les compartí? Y les pregunto. Entonces ellos me van diciendo, bueno, yo lo veo así, o yo lo veo acá, o esto me llegó, me sentí identificado, en fin. Y esa es la forma que yo hasta aquí he estado haciéndolo, ¿ya? Así que eso le quería compartir. Yo, de esa forma yo estoy en este caso compartiendo porque son personas nuevas, ¿ya? Y se ha ido, por ejemplo, empezaron 2, después 3, después 4, y el otro hijo de la persona que estamos también nos están pidiendo que fuéramos, están interesados en aprender, han aprendido a orar. En este momento yo estoy. Entonces me gustaría saber si hubiera una manera mejor de lo que yo estoy haciendo, sería maravilloso aprender. No, Eso, mire, pastor. usted, primero la felicito, ¿cierto? Porque está haciendo una gran tarea ahí. Y segundo, fíjense que usted ya tiene una noción. Vamos a partir de preguntas, ¿cierto? Como son hermanos o son personas que no conocen al Señor, o si han escuchado cosas a lo mejor tradicionales o en otro contexto, entonces, ¿qué hace usted? Vamos a leer la palabra. Primero, ¿cierto? Ocupa la palabra. Lo segundo que yo le sugiero ahí es que ocupe una palabra en un lenguaje más actual, ¿sí? Por ejemplo, si usted usa la Reina Valera, le sugiero que también use otras versiones que sean más fáciles de entender para personas que no están acostumbradas al lenguaje de la Reina Valera. Entonces ahí usted le dice, miren, vamos a leer esta parábola, y puede ser que le pase el texto, si, por ejemplo, si le quiere imprimir una hoja, lea esa parábola, ¿sí? Otra idea que puedo sugerirle, ya miren, ¿cuál es la pregunta que tienen ustedes? Hagan una pregunta, y la próxima semana vamos a hacer la clase a partir de esa pregunta. Ajá. Así, hay casos que la ha hecho así sin querer se ha dado, porque están, de repente una cosa llama a la otra, y yo le digo, ya, la próxima semana vamos a tratar este tema. Y yo me preparo y hago ese tema. Entonces usted hágalo consciente. Le ha salido así, entonces hágalo consciente. Ya, vamos a anotar una pregunta y la próxima semana la respondemos. Y los tiene toda la semana pensando y cabeceando, ¿cierto? Ok. Eso uno. Lo segundo es que usted le dice, vamos a hacer, usted le lleva la pregunta, usted les plantea la pregunta, no ellos, y les dice, y para responderla quiero que lean esta parte, esta parábola. Y la próxima clase que nos juntemos, vamos a ver cómo resuelven ustedes esa pregunta. Ok. ¿Sí? Y después usted los lleva a decir, ah, muy bien. O miren, se fijaron en esto y usted le completa lo que ellos no lograron hacer. Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces ahí tiene otra técnica. ¿Por qué? Porque así los mantiene ocupados toda la semana. Ok. Pensando en eso. Uh-huh. ¿Sí? Y como están todo el rato pensando en eso, lo más probable es que conversen entre ellos. ¿Qué respondiste tú? No, no te voy a mostrar la respuesta. No, es que quiero responder. A ver qué va generando otra vez una expectativa. Y entonces la diferencia va a ser que van a ser estudiantes inteligentes. ¿En qué sentido? En que ellos no esperan que usted les diga todo, sino que ellos llegan ya sabiendo algo. Amén. Gracias, pastor. Entendí. Perfecto, gracias. Esto, perdón, es como ¿ustedes saben la diferencia entre el suspenso y el terror? Suspenso, una película de suspenso, una película de terror. Miren, la diferencia la dijo el rey del suspenso, Hitchcock. ¿Les suena Hitchcock? ¿Sí? El cineasta Hitchcock, Alfred Hitchcock, que era el rey del suspenso,
él le preguntan una vez, ¿cuál es la diferencia entre terror y suspenso? Le dijo, miren, el terror es lo siguiente. Usted ve una pareja conversando, en la pantalla del cine, por supuesto, están conversando y de repente, ¡pum!, explota una bomba y usted se asusta. Eso es terror. ¿Qué es el suspenso? Es que usted está mirando a la pareja conversando y ve la bomba, pero no sabe en qué momento va a explotar. Y no sabe cómo se va a desencadenar los hechos, pero está viendo todo, ¿sí? Es un espectador inteligente. Eso hace el suspenso. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? De lo que yo le digo, planteé la pregunta, es que ellos no se encuentren con algo así que de repente lo saque. Eso también es importante, pero lo que estoy diciendo es que genere suspenso, ¿sí? Que ellos sepan, pero que no sepan para dónde va a ir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Mi abuela cuando veía las teleseries decía, pero tonta, ese te está engañando, te quiere matar, ¿sí? Porque ella sabía y se involucraba, porque estaba suspendida. ¿Se entiende? Ok. ¿Alguien más me quiere ayudar con este ejercicio? ¿Le ha parecido interesante hasta acá o no? ¿Sí? Fíjense que yo no me he puesto Súper a bueno, decir, profesor, muy bueno, muy bueno. es importante que ustedes también le den la posibilidad a los alumnos de hacer, no solo usted explicarlo, ¿cierto? Obviamente que la explicación es parte de la tarea de un profesor. Un profesor que no sepa explicar la tiene difícil, porque va a tener que explicar las instrucciones, va a explicar para dónde van a llegar, va a explicar algunas cosas, siempre tiene que explicar. Entonces, es una tarea importante, pero no siempre puede basar toda la enseñanza en la explicación. ¿Alguien más tiene algo que pudiera aportar? A bajar a alguien más, si es que hubiera, si no, avanzamos, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, miren, yo sé que les pedí, anotamos algunas cosas, pero vamos a hacerlo más, mucho más sistemático. Vamos a ver algunos conceptos de manera más sistemática, ¿sí? Ahí está ¿se acuerdan? El título, una clase con mucha clase. Y entonces yo voy a plantear algunos conceptos, que algunos de ellos los he dicho, pero los vamos a plantear para que sea más ordenadito todavía, ¿ya? Y usted los tenga en cuenta cuando elabore sus clases. Miren, ahí dijimos, ¿cierto? La hora te toca a ti, era la parte de ustedes. Vamos a plantear la idea de la estructura clásica de una clase, ¿sí? Estamos hablando de los años 50 en adelante. Eso es como la idea de teoría clásica. Una clase, según la estructura clásica, debe tener un inicio, debe tener un desarrollo y debe tener un cierre, una conclusión, ¿sí? Igual que cuando usted hace algún tipo de trabajo de investigación, hay una introducción, que es el inicio, está el desarrollo del trabajo y está la conclusión, ¿sí? Esa es nuestra forma normal de entender cómo desarrollamos los temas. Hasta ahí no he dicho nada terrible, ¿cierto? En el inicio, usted debe generar una motivación, motivarlo, ¿sí? Y la motivación no significa simplemente que usted le diga, ya hermano, vamos a aprender y lo aplaude, sino que usted genera la curiosidad, la expectativa, una historia, un chiste, un cuento, una imagen, ¿sí? Abrir el camino. Esa es la idea del inicio. Lo que dice la estructura clásica es que además ahí se presenta un objetivo. Este es el objetivo, esto es lo que tenemos que lograr. Esa es la estructura clásica. Hoy día ya no es tan así. Luego viene un desarrollo, ¿sí? Que es, ok, si mi objetivo es, por ejemplo, analizar la historia del hijo pródigo, entonces el desarrollo será, vamos a leer el hijo pródigo, puede ser. O vamos a actuar el hijo pródigo. O sea, vamos a escuchar una idea del hijo pródigo. O sea, usted está generando una actividad para llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, en el inicio va la motivación y en el desarrollo va la actividad. Una explicación y una actividad. ¿Se entiende eso, cierto? Tal como hizo la hermana Elena, introdujo, ahí ella explicaba de qué iban a hablar, y en el desarrollo ella plantea conceptos, la lluvia de ideas, y después dice, ya, vamos a hacer tal cosa. Ustedes van a leer y después van a conversar esto, y después lo comentamos entre todos. Van a presentar entre medio, ¿cierto? Y en el cierre va la conclusión. Usted siempre, según la teoría clásica,
ustedes siempre deben asegurarse de que la clase quede finalizada, como redondeada. Ya, entonces, ¿cuáles son los conceptos que trabajamos hoy día? ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Qué aprendió usted hoy? Son cosas que le permiten hacer un cierre. ¿Sí? Insisto, esta es una forma súper estructurada y es una idea clásica. Hoy día las didácticas nos hablan de otras cosas. No necesariamente la clase termina cuando se acaba la clase. No sé si me explico. Muchas veces hay hermanos que siguen. No sé si le ha pasado a usted que ha estado en alguna clase que le ha parecido tan buena que sigue conversando de esa clase un rato más. Llega a la casa y sigue hablando. Lo comenta con otro y sigue hablando. O sea, la clase no terminó cuando se acabó la clase. No sé si me explico. ¿Sí? La deja ahí un rato más. Pero esta es una estructura clásica. ¿Dudas? ¿No? Bien, sigo. Fíjense que este concepto, que no es mío, es de un señor llamado Ramón Barrera, creo que es. Él habla del sorprendizaje. ¿Por qué? Porque la idea es que usted en una clase debe generar la sorpresa para que haya curiosidad, debe sorprender para que haya motivación, para que haya inspiración. ¿Sí? Si usted le dice de buena primera, esto es lo que vamos a ver, lo más probable es que bajen las barreras o que suban las barreras los hermanos, porque ya van inmediatamente a decir, todo esto yo lo sé. ¿Sí? Entonces mejor sorprenderlos. Muchas veces la enseñanza, sobre todo en los contextos de colegio, lo asociamos a algo aburrido. ¿Sí? Pero para aburrirme mejor me aburro yo solo en mi casa. Si yo no, una clase no es para aburrirse, una clase es para sorprenderse, ¿sí? Para motivarse. Un concepto que les dejo ahí por si lo quieren utilizar. Otra idea, una clase es un acontecimiento. Miren qué bonito eso. Cuando digo que es un acontecimiento, quiere decir que no se repite o que en realidad pasa una vez. ¿Sí? Por mucho que usted, supongamos que me pasa a mí en el colegio, disculpe la autorreferencia, pero en el colegio yo estoy con los 3/4 medios, por decir algo, la misma clase. Pero cuando yo me pongo a plantear la misma clase, no es nunca la misma clase, en ninguno de los 3 cursos. ¿Sí? Porque siempre ocurre algo distinto, porque es un acontecimiento, es algo que nunca más se repite, por muchas veces que, o aunque la realidad sea que los vea todos los días, nunca se repite una clase, porque siempre es un acontecimiento. Si usted entiende que su clase es un acontecimiento y que lo que está ahí no va a ocurrir nunca más, entonces usted siempre tiene que estar atento a que eso sea no solo un acontecimiento, sino que sea una experiencia. Y hoy día se habla muchas veces se habla de experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Una clase no solo debe ser un acontecimiento, sino que una experiencia. Un profesor no da una clase, la clase ocurre. Fíjense que lo que estoy diciendo es básicamente un ideal, ¿cierto? Usted seguramente ha estado en clases que no pasa nada. En el colegio, en la universidad, incluso en seminario o en alguna clase de iglesia, qué sé yo. ¿Le ha pasado eso? Siendo franco, a veces uno está en un lugar donde parece que no hubiera cambiado nada. Pero cuando uno entiende que una clase es una experiencia y un acontecimiento, prepara las cosas para que sean así, y de esa manera las clases son transformadoras, implican inmediatamente un cambio. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Miren, ¿pensaste en mí? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué creen ustedes que me refiero con esta pregunta? ¿En quién hay que pensar? Cuando usted diseña su clase, ¿en quién piensa? En el estudiante, me imagino. Por supuesto. Entonces, cada vez que usted hace una clase,
debe tener en mente a sus estudiantes. Cuando en una clase usted no conoce a sus estudiantes, ok, puede pensar más o menos el contexto en el que se va a desarrollar. Pero cuando usted los conoce, como muchas veces ocurre en la iglesia, usted debe pensar quiénes son. Debe tenerlos en cuenta al momento de diseñar su clase. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso nunca puede perderse de vista, porque el que va a aprender no es el profesor, independiente que pueda aprender de cosas, pero ¿a quién está dirigida la clase? Al estudiante, ¿sí? Entonces, o al alumno. Por eso uno tiene que siempre tener en cuenta quiénes son sus estudiantes, siempre. Si estoy haciéndole clase a adolescentes, ¿qué voy a hacer yo? Considerar cuáles son las problemáticas de los adolescentes. Estos adolescentes que yo conozco están todo el día pegados en el celular, entonces yo tengo que pensar las características de los estudiantes que tengo, de los alumnos que tengo, y generar estrategias para llegar a esos alumnos, ¿sí? Pensar en mi auditorio de alguna manera. O sea, fíjense, cuando usted haga una clase diga, pensé en mis alumnos o solo pensé en el tema que yo tengo que dar. Muchas veces la gente piensa, o los que hacen clase, piensan en el tema, ¿no? Tengo que trabajar esto. Sí, pero piensa en los alumnos. Es lo primero que tiene que hacer. Otra consideración, ¿por qué tiene que pensar en sus alumnos? Porque hay un principio que lo trabaja cierto un autor en un libro que se llama Una enseñanza eficaz. ¿Cuál es el nombre del autor? Si me acuerdo. Bueno, hace una enseñanza eficaz, es José Bernardo, que él habla de que hay un principio, el principio de individualización. ¿Qué quiere decir eso? Cada alumno o cada estudiante, ¿cierto?, debe ser tratado de acuerdo a sus cualidades y de acuerdo a sus aptitudes personales. O sea, al momento de hacer una clase debo considerar también cuáles son los intereses, las habilidades, las capacidades de las personas a las cuales le estoy enseñando. Supongamos, si usted estuviera, por ejemplo, haciendo una clase donde hay puros músicos, sería raro que usted no considerara que saben de música o que les mueve la música. Entonces, ¿cómo hace su clase? Llevándolos a lo que ellos les gusta, a lo que ellos conocen, los considera, ¿sí? Si yo tengo un alumno que le gustan los cómics, entonces tengo que trabajar, pensar que tengo que tener ejemplos, que tengo que tener ideas que lo motiven, un cómic, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo adapto mis métodos de enseñanza a las características de los estudiantes, a las características individuales. Eso significa el principio de individualización. Adapto mi método de enseñanza a las características de los que estoy haciendo. Si tengo, por ejemplo, puro abuelito y les pongo una letra chiquitita, ¿estoy pensando en mis estudiantes? Porque la mayoría de los abuelitos, ¿cierto?, su vista va mermando y por lo tanto tienen que usar unos lentes. ¿Qué tengo que hacer yo? Imprimir letras grandes. Miren, hasta eso tiene que estar pensado. Si yo, por ejemplo, tengo gente que no se puede poner de pie muy fácil, le voy a pedir que corra, voy a tener que adaptarme a las cosas que pueden hacer. Y eso tiene que estar pensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la hermana Elena va a hacer esta clase con gente que sabe que no lee bien o que le cuesta porque tiene que usar lentes, ¿qué tendría que hacer la hermana Elena? Ponerlo en letra 14, letra 20, un cartel grande, facilitarle, ¿sí? Pensar en sus alumnos. Otro principio que nos habla este caballero es el principio de globalización. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que para que un aprendizaje sea significativo, o sea, que quede en el tiempo, que tenga sentido para el estudiante, usted debe considerar todo lo que habla, todas las asignaturas, todas las materias, todos los contenidos, y juntarlas, transversal, integrarlas, ¿sí? Por ejemplo, unos niños ven un árbol. Si entienden cómo funciona el árbol, se van a preocupar, por ejemplo, del agua, se van a preocupar de cómo cuidar un árbol,
se van a preocupar de la composición del árbol, van a pensar en, a lo mejor, en que el árbol purifica el aire, o sea, van a empezar a integrar las distintas asignaturas solo mirando un árbol. ¿Se entiende eso? Si yo hablo de los seres vivos, y entonces me dice, ah, sí, yo tengo un perro que hace eso, entonces está entendiendo que los perros también son seres vivos. ¿Se entiende? Profe, principalmente asociar el término, el concepto. ¿Cómo? ¿Es así? Principalmente es asociar el concepto, el tema que se está tratando o viendo, en fin. Asociándolo, exactamente. Yo diría también integrando conocimientos, ¿sí? Si quiero enseñar, por ejemplo, algo en historia, yo necesito a lo mejor del arte, necesito también de la matemática, necesito del lenguaje, necesito de la antropología, o sea, estoy combinando distintos saberes para hacer una comprensión única de algo complejo. ¿Se entiende eso? Entonces, asociar, pero también integrar. Otro concepto que vamos a ver. Cuando usted hace eso, finalmente lo que les pide a los estudiantes es que solucionen problemas reales. O sea, cuando los llevamos a preguntas, por ejemplo, en la hermana Gloria, cuando yo le decía la pregunta, por ejemplo, ¿usted se ha sentido así de decepcionado? Está mirando algo cotidiano, problemas reales. No estoy hablando de algo abstracto que a lo mejor va a ser más difícil de comprender, sino que lo llevo a su vida cotidiana y se lo planteo como un problema. Y entonces va a tener que buscar caminos para resolver ese problema. ¿Se entiende, cierto? Un aprendizaje basado en problemas, podríamos decir. O en preguntas, también podría ser. O sea, que tenga que ver con la cotidianidad de las personas. Una clase hay que considerar también que es multidimensional. O sea, se mezcla lo afectivo. No puede usted solamente dar una clase. No sé si me explico. Desde el saludo, desde cómo usted saluda a las personas cuando llegan, desde pequeños detalles, ¿sí? Por ejemplo, había una vez un profesor que estaba enseñando y que estaba comentando algo y les dio una tarea, y mientras estaban haciendo la tarea se paseaba alrededor monitoreando que llegaran al resultado que querían, ¿cierto? Y entonces había una alumna que había faltado mucho tiempo porque estaba con problemas del estómago. Y el profesor, la alumna estaba media desmotivada, entonces el profesor se acerca y le dice, ¿cómo está su guatita? Bien, está mejor, le mete conversa, y después dice, ah, mira, vamos con esto. Y la alumna lo hizo mejor que todos. ¿Por qué? Porque generó un lazo. ¿Sí? El profesor se preocupa por mí. La afectividad también es importante, ¿o no les parece? Si ustedes llegaran a una clase donde hay una persona que está con el ceño fruncido, que además nos trata mal, que, como dice una vez en una clase, decían, ya pues busque rápido en la Biblia, si no es una escuela dominical, y lo está retando todo el rato, ¿usted cree que alguien va a querer aprender? No, ¿cierto? La afectividad. Si alguien tiene un problema, tampoco puede ser pasado por alto. Un problema también es una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje o la clase también es social. Una clase es epistemológica, tiene que ver con el contenido, con el conocimiento. Una clase es pedagógica, hay recursos que se utilizan para poder llegar a un aprendizaje. O sea, es multidimensional. Una clase no es solo una cosa, es multidimensional, tiene muchas dimensiones una clase. ¿Se entiende, cierto? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahí supongo que silencio. Muy bien, todo. profesor, clarito. Gracias. Vamos a seguir. Miren, otro concepto. Después yo les mando el PowerPoint, así que no se me desesperen si es que no alcanzan a anotar. ¿Ya? Tranquilo. En una clase hay inmediatez. Suceden una cosa tras otra en el momento. ¿Sí? En una clase usted tiene gente. Por lo tanto, si usted está haciéndole clase a niños, hay niños que se paran, que hacen esto, que hacen lo otro. ¿Cierto? Van ocurriendo cosas todo el rato. Hay simultaneidad. O sea, muchos procesos a la misma vez. Están escuchando, están pensando, están jugando, están peleando, están conversando, están mirando el celular, están preocupados. O sea, muchas cosas que ocurren a la misma vez. Y muchas experiencias de aprendizaje. Uno ve una cosa, uno ve el otro, uno ve otra. O sea, todo ocurre al mismo tiempo.
Y además una clase podría tener la imprevisibilidad, o sea, cosas que usted no se esperaba. De repente usted sale con una pregunta y los hermanos le responden algo que usted lo descoloca, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un maestro, una maestra debe estar siempre atento y atenta a todo lo que ocurre, a las miradas que hay. Si alguien puso cara de como, no entendí, o no me molestó, estar atento a eso, ¿sí? Porque esas cosas son fundamentales. Porque una de las razones por las que es súper difícil hacer clase por Zoom, no es crítica, por favor, para que no se una de las razones que era súper difícil hacer clase en Zoom es por el fenómeno de estar pero no estar. Conectarse pero tener la cámara apagada. ¿Por qué? Porque están haciendo 1000 cosas a la vez. Alguien podría estar ahí y estar mirando el celular, haciendo otra cosa. Entonces, una de las cosas que le costaba o nos costaba a los profesores es la reacción. No veo caras, no veo cuál es la reacción, no veo lo que está pasando, no veo si está notando, no veo si se perdió en algo. Entonces, me cuesta entender y se transforma en una exposición nomás. ¿Por qué? Porque un profesor, una profesora, una maestra, ¿cierto? Debe estar siempre atento a todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre es parte de una clase. Si hay una interrupción, la interrupción se ocupa como un acto pedagógico. No hago como, ya disculpen hermanos, ¿qué pasó esto? Todo lo que usted hace tiene que ser consciente de que está haciendo una clase. Si algo le falló, usted entonces ahí tiene que tener un poco de el oficio, ¿cierto? Y salir adelante y decir, ya vamos a hacer esto, tirar una broma, mantener siempre la expectativa, porque lo contrario, usted le da pie a que las personas, la atención se vaya para cualquier parte, ¿sí? Entonces, todo puede ser un acto pedagógico. ¿Por qué? Porque la idea es que se generen clases memorables. ¿Qué significa una clase memorable? Algo que usted sostiene a pesar del tiempo, algo que tocó su mente, algo que tocó su corazón, algo que tocó su voluntad. Quiero ser distinto, lo mueve a actuar distinto, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de la palabra del Señor. Si usted enseña la palabra transforma. Por lo tanto, no solamente puede quedar aquí en la inteligencia, sino también tiene que tocarme, emocionarme, pero a la vez llevarme a comportar o cambiar una forma de vivir o de un comportamiento, etcétera. Clases memorables, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a terminar. ¿Alguno de ustedes, quiero que piense 2 segundos, ha estado en una clase que usted dice, esta clase fue memorable? ¿Alguno de ustedes ha tenido una clase así? En cualquier ámbito, no solamente estamos hablando en el ámbito de la iglesia. En cualquier ámbito, ¿alguno de ustedes recuerda una clase que usted diga, esta clase es memorable, fuera de serie? ¿Sí? ¿Por qué razón, hermana Mónica? ¿Por qué razón usted dice que esa clase fue memorable para usted? ¿Qué tenía esa clase que la hacía distinta a las demás? Si quiere me puede escribir ahí. Mientras la hermana Mónica escribe. ¿Alguien más que pueda contar su experiencia? ¿Alguna clase que usted diga, yo esta clase no me olvido nunca, por tal motivo? Pastor, ¿Sí? nosotros teníamos un hermano en nuestra iglesia que era el pastor Sergio Silva. Ya. Nunca en la vida me perdí una clase de él. Eran espectaculares. De él aprendí muchas cosas y para mí él es como, ¿cómo podríamos decir? Un mentor, podría decir, no lo sé. Sí, un Pero aprendí inspirador. de él todo, aplicar la puntualidad, él llegaba, decía a las 8 empiezo la clase y a las 8 empezaba la clase. Era espectacular eso, porque yo sabía que yo tenía la oportunidad de preguntarle mucho más cosas que los que llegaban después que yo. Porque ahí estábamos Perfecto. los dos de los primeros. Así había una conducta, un comportamiento, ¿cierto? Sí, me Ya. encantaba eso de él. ¿Qué otra cosa más usted dice, por esta razón era espectacular? Muy didáctico, muy didáctico. Siempre, hasta sus predicaciones, si uno las ve, es muy didáctico para
para enseñar, y a uno siempre la mantiene como en suspenso. Uno quiere saber en qué va a terminar la historia, cómo él la comenzó. Es impresionante escucharlo entregar mensajes. O sea, fíjense que ahí hay otro elemento, la narrativa. Esa es otra técnica, ¿cierto? Contar la historia. No solamente decir, ya vamos a aprender esto, que los tales y tales dicen esto, contar la historia, relatar, también es una idea importante. Vamos a contar una parábola, la vamos a contar así, vamos a relatar, vamos a narrar la parábola. También es una habilidad, ¿sí? Y es una técnica. Denme un segundo que mi hija me está... Ya, que mi hija me venía a decir buenas noches, disculpe. O sea... Pastor, sí, disculpe, dígame. otra Sí. cosa muy valiosa que considero también en él como maestro, ¿Sí? es que él no enseñaba solo lo que uno lee en la Biblia, sino que él se preocupaba, o se preocupa, creo yo, de investigar más allá en los libros, no solamente la Biblia, en los libros históricos, tal vez, no sé, estudiaba de otros... ponía como ejemplo, por ejemplo, cómo enseñaban otros profesores o maestros, como grandes, qué sé yo, teólogos. Él es un hombre muy capacitado para enseñar, o sea, él se preparaba para dar una clase, no solamente con lo que nosotros leemos en la palabra, sino que él investigaba para poder enseñar, por ejemplo, las costumbres de los judíos. ¿Por qué Jesús en esa boda? ¿Por qué la mamá le pregunta a él? ¿Por qué le dice a él que falta el vino? ¿Por qué él era...? Y nos enseñaba, no sé, por qué él era el hijo mayor, por qué él era el primogénito, no sé, cosas como esas que uno la dejan como, yo también quiero investigar, ¿de dónde sacó esta información? Ya, o sea, le mostraba algo que usted no lo había visto. Así es. Súper bien. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Muchas gracias. Si está la Dígame. posibilidad de tiempo. Sí, dígame. Bueno, principalmente cuando estuve trabajando me mandaban a curso de capacitación y en uno de ellos derivaron a la universidad y para hacer un curso de atención de cliente interno. Y el concepto que me queda hasta ahora y me permanece, y es para mí misma vida, que dieron dentro de todo el concepto de la enseñanza, la atención de un cliente, principalmente es escuchar y oír. Y me explicaron qué diferencia hay entre escuchar y oír. Entonces, escuchar es algo más metódico, más pausado, analítico, más racional, y oír es algo más pasajero. Increíblemente que esos dos conceptos tan simples, igual para mí fue importante porque uno no solamente lo aplica en la parte espiritual, sino que también en lo secular y en todo en realidad. Eso para mí, abreviando esa clase, más que nada. Gracias. O sea, hubo un ejemplo que le hizo ver algo que usted no había visto, ¿cierto? Y ese ejemplo además usted dice, lo puedo aplicar. O Claro, sea, fue cuando la verdad que es que uno dice el concepto escuchar y oír, hay una diferencia y una brecha en ambos en cuanto a el significado en sí y lo que uno debe, porque escuchar significa analizar, prestar atención. claro, y oír es algo cuando uno oye así como muy rápido. Increíblemente para mí fue, wow, dije yo, qué increíble, uno pasa tantas veces este tema y nunca ¿cómo le puedo decir? Lo analiza con mayor detención. Eso fue. Sí, de todas maneras, por eso le digo, ¿por qué es memorable? Porque hubo algo que la hizo pensar, primero, la hizo entender una diferencia, reflexionar sobre algo que no había reflexionado, pero también aplicarlo. De hecho, uno escucha con el cuerpo. Cuando uno escucha, no escucha mirando para otro lado, uno escucha poniendo atención, ¿cierto? Cuando uno escucha a los hijos, uno solamente dice sí, sí, y mirando el celular, sino que uno le pone atención. Uno escucha con el cuerpo, tiene una disposición corporal para poner atención. Súper.
Muchas gracias, hermana Fresia. La hermana Mónica aquí nos había escrito, ¿cierto?, que una clase memorable que había tenido porque era interactuada, porque había este diálogo profesor-alumno, ¿sí? La hermana Paola escribió ahí que pasó por clases buenísimas en el seminario, ¿cierto? Y que recuerda mucho lo aprendido del libro de Apocalipsis. Ahí yo no me hago cargo de eso. Que aprendió a verlo de una manera diferente a lo habitual, ¿sí? O sea, hubo algo que le llamaba la atención y que dice, ah, ¿también se puede leer así? Ok. ¿Alguien más me puede dar un ejemplo de clase memorable? Sí, Para pastor, finalizar. yo. Sí, Sí, yo, dígame. pastor. Y una de las clases que me marcó mucho fue de que el profesor que enseña o la persona que enseña tiene que ser humilde, porque dice que nosotros éramos alumnos entre alumnos. Y eso me marcó mucho. Exacto. Porque una vez cree que porque uno está enseñando, uno lo sabe todo y a veces no es así. Uno nunca termina de aprender. Mientras Toda uno la más razón. enseña, más aprende. Y eso me marcó mucho la humildad que hay que tener para aprender y enseñar. Eso me marcó, la humildad. La humildad. ¿Por qué? Eso. Porque un maestro no es alguien que necesariamente va y se presenta así, escúchenme porque voy a decirle algo muy importante. Es humildad. Mire, la pedagogía, de hecho, es básicamente servicio. Fíjense, porque usted se pone al servicio de sus alumnos. No es que los alumnos tengan que escucharlo porque usted es el profesor. Esa es la idea que teníamos antiguo, ¿cierto? Sino que usted se pone al servicio de sus alumnos. Lo que usted sabe, lo que usted conoce, sus habilidades, sus competencias están para el servicio de sus alumnos porque ellos son los que tienen que lograr algo, llegar a algo, ¿sí? Y usted saca lo mejor de ellos. Entonces, finalmente, si alguien no es capaz de ser humilde, nunca se va a poner al servicio de los demás. Me tienen que escuchar, porque yo soy el que sabe. No, vamos a buscar las formas para que ustedes pongan atención, captar la atención y ustedes aprendan. Yo me pongo al servicio de ustedes, ¿sí? O sea, crea puentes, pontifica. Muy bien, muchas gracias, hermana Merce. ¿Alguien más? ¿No? Bien, todos seguramente han tenido alguna vez una experiencia memorable. La idea es que ustedes hagan clases así también, memorables, ¿ya? Lo último que voy a decir por hoy. Hay un señor, Robert Marzano, ¿cierto? Marzano, que escribió un libro que se llamó Las dimensiones del aprendizaje. El aprendizaje, según Marzano, tiene ciertas dimensiones, ciertas formas. Un aprendizaje no es solamente que yo sé un contenido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Por lo menos él trabaja 5 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de las actitudes y las percepciones. ¿Qué significa eso? La actitud que tienen las personas hacia el conocimiento o hacia lo que yo quiero enseñar, de alguna manera determinan cosas, determinan si van a aprender o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mala actitud, por ejemplo, hacia una clase, es difícil que logre aprender. ¿Por qué es difícil que logre aprender? Lo que se necesita aprender, porque voy a estar bloqueado, voy a estar pensando en otra cosa, porque no voy a querer estar ahí, ¿sí? La percepción que tengo de mí mismo también afecta el aprendizaje. Si yo siento que no soy capaz, si yo siento que yo nunca voy a aprender, si yo siento que a mí me cuesta y no me entra en la cabeza, también afecta si yo aprendo o no. Por lo tanto, o si hay desorden en un lugar, no puedo concentrarme y si no puedo concentrarme me siento inseguro y si me siento inseguro no aprendo. ¿Sí? Fíjense. O sea, hay que generar, como dicen por ahí, un clima de aprendizaje, un clima de aula. Tranquilidad, seguridad, amabilidad. Aquí nadie se va a reír de usted porque diga algo, por ejemplo. ¿Se entiende eso, cierto? Hay profesores que muchas veces ridiculizan a los alumnos. Me acuerdo antiguamente, alguien pasaba a la sala y si el profesor le tenía media mala porque era el alumno desordenado, lo ridiculizaba delante de todos. ¿Podrá aprender ese niño? No, no va a aprender en esa clase, seguro. ¿Qué hay que hacer entonces? Ayudar a los alumnos a que establezcan alguna actitud positiva hacia el aprendizaje, una percepción positiva acerca de lo que va a pasar en esa sala o en ese lugar o en ese espacio para poder aprender. ¿Sí?
Segunda dimensión del aprendizaje que dice Marzano es que el aprendizaje no solo se adquiere, usted tiene que adquirir el aprendizaje, pero además tiene que integrarlo. De lo contrario, usted va a escuchar algo y se le va a olvidar. ¿Qué significa eso? Lo que yo le decía en los conocimientos previos. El aprendizaje nuevo no queda en la nada, se integra dentro de lo que yo ya sabía. ¿Sí? Por eso usted, antes de partir algo, usted se acuerda de las preguntas que le hacíamos ahí a la hermana Gloria. ¿Qué ven ahí? ¿Han visto pescar alguna vez? Porque les voy a enseñar algo que lo vamos a integrar a ese conocimiento que ya tienen. Una vez le preguntaron a Einstein, una periodista, que le explicara la teoría de la relatividad. Así en fácil para que la pudiera entender y dársela a su público. Y Einstein le dice, ¿usted podría explicarme cómo se cocina un huevo? Claro que sí. Ahora tiene que pensar, le dice Einstein, que yo no sé lo que es el fuego, yo no sé lo que es un huevo, yo no sé lo que es la cocina, yo no sé lo que es cocinar, el verbo cocinar, no lo conozco. Explíquemelo ahora. No puedo, le dice la periodista. Le dice. Entonces, ¿cómo quiere que le enseñe la teoría de la relatividad? ¿Se entiende? No puede aprender cosas en la nada. Hay algo que tiene que saber. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo voy integrándolo. Hasta los niños conocen algo. ¿Ustedes han visto esto? ¿Ustedes conocen lo que es tal cosa? Esta carita feliz, esta carita enojada, ¿ustedes la identifican? Sí, yo me pongo así cuando me enojo porque mi hermano me quita los juguetes. O sea, tiene una experiencia. Y lo que yo le voy a enseñar tiene que ver con eso. ¿Sí? Aquí no es como que estén en mente en blanco y yo voy a tirarle el conocimiento, sino que yo ocupo la experiencia, lo que ya saben, para poder generar nuevo conocimiento. Tercera dimensión, el conocimiento debe extenderse. Aquí está la asociación, ¿cierto? Que decíamos. El conocimiento, cuando es profundo, no solamente yo repito y defino cosas, sino que además las asocio con otras cosas. ¿Sí? Y por eso estoy refinando el conocimiento. Le estoy dando más profundidad. Soy capaz de analizar, ¿cierto? Por ejemplo, si usted compara, ¿qué está haciendo? Asociando, extendiendo el conocimiento. Si usted clasifica, está haciendo eso. Cuando usted usa el razonamiento inductivo o el deductivo, ¿qué está haciendo? Extendiendo su conocimiento. Está construyendo apoyo. Cuando analiza los errores, está profundizando el conocimiento, ¿sí? Cuarta dimensión, dice Marzano, es el uso significativo del conocimiento. ¿Cómo sé que alguien aprendió? Porque lo usa. ¿Sí? Claramente esa clase que nos hablaba la hermana Fresia ahí de oír y escuchar, no se lo olvidó nunca. Uso significativo del conocimiento, lo usa, lo aplica, lo puede comentar, lo habla después de mucho tiempo de que estuvo en una capacitación. Nos habla de que lo aprendió. Y lo último que dice Marzano es que las personas que aprenden tienen hábitos mentales. Por ejemplo, son precisos, buscan la precisión, no se quedan como cuando hay alumnos que de repente, supongamos, esto es como que entonces, que, y no dice nada, no es preciso. El conocimiento es preciso, ¿sí? Es claro, no se enreda, porque si a usted le cuesta explicarlo, quiere decir que no lo aprendió. El conocimiento o los aprendizajes efectivos, los que aprenden de manera efectiva, generalmente tienen una mente abierta. ¿En qué sentido? La humildad, voy a escuchar. ¿Qué puedo aprender? ¿Sí? No es como decir, esto ya lo sé. ¿Qué me va a enseñar nuevo? Si tiene esa actitud y la mente cerrada, no va a aprender nada nuevo. Generalmente, alguien que es un buen aprendedor, vamos a llamarlo así, no es impulsivo. No llega y dice, piensa primero. ¿Sí? Analiza las cosas. Son empáticos al momento de hablar. Son creativos y también están siempre conscientes de su propio aprendizaje. Esto lo aprendo así. Esto no lo aprendí porque me falló esto y esto. ¿Se entiende eso? O sea, el aprendizaje tiene distintas dimensiones. No es solo decir, a ver, repíteme lo que dije, esto. No, sino que el aprendizaje se va profundizando, se va asociando a otros aprendizajes, a otros conocimientos. Voy además haciendo hábitos de aprender. ¿Cómo aprendo? Hay gente que aprende leyendo,
Hay gente que aprende, dice, yo para aprender tengo que además hacerme un mapa conceptual, y me hago un mapa conceptual. O sea, tengo un hábito de aprendizaje. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Me pasé 5 minutos, pero es culpa de ustedes también. ¿Ya? Así que no soy solo culpable. Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo tenía una pregunta, me quedó una pregunta, profesor. Sí, dígame, dígame. Si uno construye sobre el conocimiento previo, no, me surgió la duda como el huevo y la gallina, ¿no? Ujú. Un bebé, ¿cuál es el conocimiento previo? ¿Cómo empieza a aprender si no tiene conocimiento previo? ¿Cuál sería el conocimiento previo? Por ejemplo, deme un ejemplo más básico, o sea, un ejemplo más concreto, para poder ayudarle. No, o sea, es que los niños en general, estamos hablando de los preescolares, o no, sí, preescolares. El conocimiento previo son las sensaciones, no las emociones, yo creo. Entonces, ¿de Básico. dónde tengo que partir? ¿Se entiende? Desde ahí, sí. Y desde ahí van Obvio, construyendo. por supuesto. Si yo les quiero enseñar qué son los seres vivos, ¿sí? Y un niño preescolar tiene una mascota, ¿de dónde le va a enseñar? Le va a enseñar, mira, el organismo de los seres vivos es esto. ¿Voy a partir así? Voy a partir diciendo, ¿quién tiene un perrito? Yo tengo un perrito. Ah, ¿quién tiene un gatito? Yo tengo un gatito. ¿Y tu gatito qué hace? No, mi gatito hace esto, mi perrito hace esto, se mueve, come. ¿Por qué come? Ah, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, mueren. Aprendió el ser vivo a partir de algo que conoce. Si yo le voy a enseñar, obviamente, biología celular, estoy perdido, porque obviamente le falta un montón de experiencia a ese niño para aprenderlo. Pero hay cosas que, a ver, si yo sé que los niños tienen sensaciones, entonces parto por ahí, por el conocimiento previo. Lo que ellos conocen, ¿sí? Por Muchas eso, gracias, profesor. por eso que en la escuela, por ejemplo, no le enseño primero las divisiones, ¿sí? Le voy enseñando los números, le voy enseñando las vocales, le voy enseñando otras cosas. Después se la voy complejizando. Después arman un discurso, después hacen un ensayo, después hablan de semiótica. ¿Se entiende? Pero primero le enseño la letra A. ¿Conocen? Esto se llama la letra A. Vamos a cantar. La cantan porque saben lo que es una canción. ¿Sí? Pero no existe esto de en blanco. Algo tiene, alguna experiencia en el mundo va a tener. ¿Sí? Con su mamá, con su papá, con su hermano en la casa. Algo que ha visto. Sobre todo hoy día que están más estimulados que no sé qué, por los celulares y todo eso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, aclaración, aporte que quieran hacer? Ya vamos finalizando. Este es el final de este módulo. Tengo entendido, ¿cierto? De aprendizaje. Principalmente darle gracias, profe, por su clase que han sido interactiva, igual ayuda en todo ámbito. Muchas gracias. Nada más. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su atención. Por participar también, porque yo podría haber hecho este ejercicio y usted no participa y quedamos ahí con la clase y ya estaríamos durmiendo. ¿Sí? Entonces, ustedes también participan con su aporte. De todas maneras, usted ahí puede contactarme si quiere hacer una clase y quiere darle un enfoque. Me contacta nomás, yo le puedo ayudar. No tengo problema con eso. ¿Ya? Entre todos nos ayudamos. No tengo nada más que decir respecto de esto. Espero que les haya servido. Los PowerPoint están para ustedes. Los pueden usar todas las veces que quieran. Son suyos. Yo no hago esta idea de derechos de autor. Tenía un profesor en la U que decía, no paso los PowerPoint derechos de autor. No, eso es suyo. Desármelo, ármelo, ocúpelo cuantas veces quiera. Si tiene alguna duda del PowerPoint, me escribe. Yo le contesto en la medida que tenga el tiempo. No hay problema con eso. ¿Ya? Así que se los mando después al hermano Luis y él seguramente se los va a distribuir. Es gratuito, ¿ya? Así que lo puede copiar, lo puede usar, se lo puede mandar a alguien, no hay drama. Muchas gracias, Roberto. Dios te bendiga. Solo avisarle a los hermanos que este viernes tenemos oración, el domingo culto, y la próxima semana el profesor Roberto nos va a estar hablando de hermenéutica, la primera clase de hermenéutica. Así que si usted quiere invitar a alguien de la iglesia o a alguna persona que le interese el tema, pues le voy a hacer ese desafío. Invite a alguien, ¿ya? Vamos a comenzar, vamos a tener 2 clases de hermenéutica, ¿cierto, hermano Roberto? Sí, es muy amplio hermenéutica para 2 clases, pero vamos a llamar claves de interpretación. Claves de interpretación Bíblica. bíblica.
Pero si Excelente. dos clases muy poco, pueden ser más, por favor. Y después Vamos a ir al Apocalipsis. medio. Al medio Sí, del yo- asunto, vamos directo. No, directo, sí. Directo al grano nomás. Sí. Voy a pedir a mi hermana Mercedes si puede orar por esto para concluir. Bueno, si fuentes. Gracias. Y recordarle a los hermanitos, hermanitas, que enciendan la camarita, o sea, dos clases que el profesor nos está diciendo lo mismo. Una peinadita, una guerra de moño, pero vamos. ¿Ah? Vale, Hermana Mercedes. que descansen. Maravilloso Dios, en esta hora oramos en nombre de Jesús, Padre amado, para agradecer tu amor, tu misericordia. Gracias por tus hijos, Señor, que comparten, Señor amado, sus enseñanzas para nosotros seguir creciendo, porque yo tengo la certeza que mientras yo viva, Señor, nunca voy a dejar de aprender. Así que por eso te doy gracias por la preocupación que usted tiene para nosotros, tus hijos, aquellos que tú elegiste, aquellos que tú llamaste, para bendecirnos, enriquecernos en sabiduría para poder entregar a aquellos a quienes no te conocen. Danos la gracia cada día más, Señor, y unge nuestras palabras, que salga con denuedo, Señor, tu palabra, las enseñanzas, todo lo que preparamos lo hacemos, Señor, para el que aprende. Eso es importante, Señor. Yo aprendí, Señor, ahora que más importante que yo es la persona que le estoy enseñando. Así que gracias, me siento muy bendecida y muy privilegiada, Señor, de que tú me hayas elegido para yo entregar el mensaje y sobre todo hablar de ti, mi amado Padre, mi amado Jesús. Así que muchas gracias porque realmente nos sentimos bendecidos cuando nos enseñan, Señor. Muchas gracias. Y pon en nosotros esa humildad, Señor, esa humildad que tenemos que tener, Señor, para aprender, siempre aprender. Así que muchas gracias por mi hermano, tu hijo que lo entregó, Señor. Gracias por él, nos bendice y nosotros también le bendecimos a él, tu bendición primero, pero muy agradecida, Señor, como tú haces para que nosotros crezcamos. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Dios les Gracias, bendiga a todos. gracias, profesor. Descansen. A todos, gusto de verles. Dios le Chao, bendiga, muchas gracias. profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas Igualmente. gracias, Chao, chao. bendición. Muchas gracias, profesor, por su Chao, enseñanza. gracias. Bendiciones a Chao, todos. chao. Bendiciones para A todos. todos igual, bendiciones. Nos vemos. Gracias a Bendiciones a todos. todos. Gracias, hermano hermanos, Luis, que tengan igual, buen porque día. usted se preocupa Gracias por la gente. por nosotros igual. Gracias, hermano Luis, bendiciones. Gracias, hermana Mercedes. Cuídese. Luis, ¿se puede bendiciones. invitar a cualquiera? Sí, pues inviten. Sí. La idea es que sirva para todos los que puedan. Amén. Ojalá de la iglesia, pero si no, no importa, igual inviten. Dios les bendiga. Ah, pues si no es de la iglesia, es que yo quiero invitar a alguien, pero no es de la iglesia. No importa, invítelo nomás. Sí. De hecho, estaba participando en la otra iglesia con nosotros, pero hoy día parece que no vino nadie de esa iglesia. Ya. No, es bueno, hay que aprovechar todas las clases de Roberto. Sí. Le Son mandaste el link, buenísimas. no le mandaste el link, por eso no participaron. No, sí se los mandé temprano. Luis, ¿Eh? ¿le puede? Sugerencias también, acepto sugerencias. Vamos Sí, a estar es que, todos oye, los miércoles haciendo dile que clases pase una clase interesantes. de Apocalipsis. ¿De Apocalipsis? De verdad, es la mejor clase que yo tuve con él. Bueno, aparte de la de hermenéutica, pero es buenísimo, buenísimo. Ok, lo voy a tener en cuenta, Apocalipsis. Y es A fin- muy a- buena en esa el- clase. en el fin de Yo los pienso lo tiempos mismo, vamos- Lucho. Es bueno ¿Tú el la tuviste profe. también, Mari, cierto? Sí, ¿La pues, tuviste con él? Oye, Lucho, Buenísima. ya pues, pide el Apocalipsis. Yo creo que va a Sí. ser súper bueno para todos los que vamos a aprender. Pero es en unas 3 clases. ¿Sí? Sí, Sí, o más. sí, Ya. 3 clases, invítalo nomás. Vamos Y a ver con la disponibilidad que tiene. oye, y con ofrenda y todo. Sí, pues hay que ofrendar. Bueno, si alguien Sí. quiere ofrendar particularmente para el profe, se puede hacer. ¿ya? Ah, Así que- ¿dónde? Sí, ¿Cómo porque lo la idea, hacemos? la Me lo idea hacen es llegar a mí, bendecirlo al para que hermano él está. Rodrigo, al hermano Pablo, Ah, Hermano, ya. hermano Rodrigo, a mí, ¿también se puede? a mí, al hermano Rodrigo, al hermano Pablo, y le ponen ahí ofrenda para el profesor. Sí, Y así, eso hay porque que nosotros le hacerlo vamos a hacer una porque ofrenda él lo hace con al final del cariño. módulo. Al final Ya, del vale. módulo le hacemos- Amén. Gracias. Cuídense, Ya. descansen, bendiciones. Chao, Eso, chao. que estén bien Chao, todos. que estés Chao. bien, Bendiciones. Paola. Que Chao, estés bien, gracias a todos. bendiciones. Chao, chao. Gracias. Chao, hermana. Bendiciones.